los métodos inespecíficos. Y ahora vamos a ver un tema que es fundamental para ustedes, los CUFIs, que es la obtención de anticuerpos monoclonales. ¿Por qué digo esto? Miren, déjenme, no, espero que no los maree la vuelta de esa. Si yo tengo un antígeno y se lo pongo a un animalito, este animalito va a generar una respuesta inmunológica que la puedo ver reflejada como, como, para adelante, un anticuerpo anti-antígeno. Pero molecularmente, ¿qué está pasando? Este es mi antígeno, una proteína, ¿no? Este es el aminoácido 1 y este es el aminoácido, el que quiera, 100. De esta, ustedes saben, cuando vimos el capítulo de antígeno, que yo voy a tener básicamente epitopos conformacionales, es decir, secuencias de aminoácidos, pero también voy a tener epitopos, secuenciales, las secuencias de aminoácidos, y epitopos conformacionales, las formas en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que cuando este antígeno entra en una célula presentadora de antígeno, esa célula hace pedacitos este antígeno, lo procesa y cada uno de ellos, cada uno de esos epitopos lo va a presentar en un MHC diferente. En un MHC diferente. Y estos van a ser reconocidos por cada uno de ellos, va a ser reconocidos por un T, vamos a ponerle cooperador porque quiero hacer anticuerpos. Entonces, este es el T cooperador A, este es el T cooperador B, este es el A, este es el B, este es el T cooperador C, este es el T cooperador D, etc. Cada uno de estos T cooperadores, va a proliferar, va a activarse, va a proliferar, que eso lo vamos a ver en otra muy recientemente, va a proliferar y va a llegar un momento en que van a cooperar con el linfocito B. Entonces, el T cooperador, uy, qué canción, el T cooperador va a, que ahora se le llamará folicular cooperador, va a colaborar con el linfocito B y colaboran, obviamente, un B específico. Este B reconoce a ese antígeno, a ese epitopo que le está dando, que le presentaron al linfocito T. Entonces, este B va a proliferar y cada linfocito B se va a diferenciar a una célula plasmática. Cada linfocito B se va a diferenciar a una célula plasmática. Y cada célula plasmática va a sintetizar un anticuerpo. Por ejemplo, va a reconocer a ese epitopo de aquí. Este va a sintetizar un anticuerpo que es, si sale, entra, es así, porque reconoce este epitopo de aquí. Este va a sintetizar un anticuerpo que es así porque va a reconocer este epitopo de acá arriba, y este igual va a sintetizar un anticuerpo que es así porque va a reconocer este epitopo de cerca del cielo. Entonces, cada linfocito B reconocerá un epitopo, cuando colabora con T, reconocerá su BCR, reconocerá esos epitopos
Al colaborar con T, se diferencia plasmática y empieza a ser el anticuerpo que reconoce ese epitope. ¿Qué es esto? Entonces, cuando yo digo si esa proteína es ovoalbúmina y yo digo, miren, este es el suero del conejo que es anti-ovoalbúmina, ¿qué es lo que quiero decir realmente? Estoy haciendo una mezcla de este anticuerpo, de este anticuerpo, de este y de todos los que hay. Es decir, voy a borrar. No, no puedo borrar. Decir suero anti-ovoalbúmina es igual a decir una mezcla de anticuerpos anti diferentes epitopos. Y esto es igual a un suero policlonal. ¿Por qué le llamo un suero policlonal? Porque ese suero proviene de varias clonas. Recuerden que el primer día de clase le dije que clonas y célula era lo mismo. Es decir, porque es una célula que se multiplica muchas veces. Por eso le llamamos clonas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo digo suero policlonal, me estoy refiriendo a este anticuerpo, este de acá, todos reconociendo diferentes partes de un mismo antígeno. Con esa definición, ¿qué será un suero monoclonal? A ver, alguien que me conteste. El que solo tiene un anticuerpo. Es un tipo de anticuerpo. Correcto. El que solo tiene, por ejemplo, yo escojo este linfocito B y yo sé que cuando ese linfocito B yo lo llevo a célula plasmática, solo me va a hacer este anticuerpo y no otro. Es el que me va a reconocer este epitopo de acá, el que está cerca del aminoácido 100 y no otro. Ese es un suero monoclonal. Entonces, yo tengo mucha más especificidad porque este es un anticuerpo que reconoce un solo epitopo. Un anticuerpo monoclonal reconoce un solo epitopo. Entonces, no es nada de mezcla. Es igual a un anticuerpo anti un epitopo. Eso es un anticuerpo monoclonal, es decir, un suero que tiene anticuerpos monoclonales. ¿Ok? Voy a borrar. Profesora, una pregunta. Dígame. Para que la célula, lo del linfocito T, se diferencie a célula plasmática, forzosamente necesita la ayuda del TH. De solo los antígenos timo-dependientes. Hay antígenos que son repeticiones, como el DNA, el RNA o lipopolisacáridos o polisacáridos, que el linfocito B no requiere para hacer esos anticuerpos. El linfocito B no requiere de la ayuda del linfocito T y por eso le llamamos antígenos timo-independientes. Pero el 99%, bueno, 95% para no ser tan estricto, 95% de los antígenos requieren la ayuda del linfocito T y por eso se les llama antígenos timo-dependientes, porque dependen del linfocito T para que el linfocito B pueda reaccionar. Y dependen del T. ¿Ok? Entonces, fíjense que habíamos visto en una clase pasada que los anticuerpos en general, o sea, las inmunoglobulinas, recuerden que también son sinónimos, ¿no? Son sinónimos inmunoglobulinas y anticuerpos. Las inmunoglobulinas en general tienen varias funciones. Nos pueden servir de opsoninas, como las IgGs, o nos pueden servir para neutralizar toxinas o neutralizar virus. Ajá, es decir, que es lo que hacemos con las vacunas de SARS-CoV-2, o sea, generamos anticuerpos, sobre todo Spike, de la parte de afuera, y cuando nos llega el SARS, el virus, esto es lo que hace,
es decir, los anticuerpos se pegan en la spike y no lo dejan llegar a los receptores ACE o ACE, que son los receptores que tenemos en las células pulmonares, que usa el virus para poder infectar esas células. Entonces, con los anticuerpos podemos neutralizar virus porque no los dejamos llegar a la célula huésped. Nos sirven también para activar el complemento por la vía clásica, Nos ayudan también para generar citotoxicidad dependiente de anticuerpo en las células NK. Recuerden, esto se llama ADCC. Nos sirven para aglutinar, para precipitar, para, bueno, montones, atravesar placenta y otras funciones más que les dejé en un extra por ahí de las tablas. Entonces, aquí está la diferencia, como les decía, un anticuerpo policlonal es aquel anticuerpo, es aquel suero que reconoce todo, es una mezcla de anticuerpos que están reconociendo todos los epitopos de un antígeno. No todos, ya sabemos que son los inmunodominantes, ¿no? Principalmente. Aunque también voy a tener ocultos, expuestos, etc. Y un monoclonal, yo voy a separar en cada tubo, voy a separar la célula B, la clona de célula B, que se va a diferenciar a plasmática y va a ser un solo anticuerpo cada vez. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Bueno, eso es una tabla. Recuerden la historia, el doctor Cecil Milstein tenía su laboratorio en la Universidad de Oxford y llega su estudiante de postdoctoral, el doctor George Kohler, y él le dice, bueno, Cecil Milstein le dice que pues necesita que los linfocitos B no se le mueran, porque el asunto es que pues él los quería estudiar las inmunoglobulinas y bla, 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 y la célula se le moría en cultivo después de una semana. O sea, él sacaba los linfocitos B del ratón, los ponía en cultivo y por más que les cambiaba medios y todo, el linfocito se le moría. Y cuando volvía a empezar, eran anticuerpos que reconocía otro epitopo, entonces no podía, llegaba un momento en que paraba su investigación. Justo la semana pasada les estaba hablando a mis estudiantes de posgrado sobre ciclo celular y les estaba yo hablando en la historia, los experimentos del doctor Rao, y les decía yo a mis chicos de posgrado, justo estaba hablando con los chicos voy a hablar con los chicos de licenciatura de los experimentos de Milstein y Kohler, porque esos trabajos de ciclo celular fueron del doctor Rao, un hindú, fueron los que le dieron la idea, la muy, muy brillante idea a George Kohler, que era el estudiante de postdoctorado, de cómo poder resolver el problema, porque él decía, a ver, el problema es que los linfocitos B se le mueren, ¿cierto? Pues vamos a hacer que un linfocito B no se muera. Entonces, ¿cómo hacemos que un linfocito B no se muera? Decía él, bueno. Entonces, el doctor Rao fusionaba células utilizando polietilenglicol. Él estaba estudiando el ciclo celular, entonces fusionaba células en fase G1 con fase de G2 o G1 con fase de mitosis y así, esos son sus experimentos. Y ahí fue donde se le prendió el foco. O sea, un trabajo que aparentemente no tiene nada que ver uno con el otro, pero fue la técnica, el abordaje de los experimentos lo que hizo que George Kohler se le prendiera. Y rápida, después de más de un mes de haber desaparecido del laboratorio de Milstein, él regresa, ¿no? Y Milstein le dice, yo pensé que te habías regresado a Alemania. Dice, no, aquí estoy, me fui a investigar porque usted me dijo que tenía un problema, creo que le traigo la solución. ¿Cuál fue la solución? Lo que le dijo fue, vamos a fusionar dos células. Milstein le dice, ¿cómo? Dice, sí, mire, estos experimentos acaban de salir, estos artículos del doctor Rao, bla, 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 de este grupo. Y dice, oh, qué bien, va, me late. Entonces, ¿qué cogieron? Un linfocito B que ya viene de un ratón inmunizado con un antígeno. Es decir, un linfocito B que ya tiene la información
para que pueda diferenciarse a plasmática y hacer anticuerpos contra el antígeno. Ajá. Y una célula inmortal. ¿Cuál célula conocemos que es inmortal? La célula cancerosa. Pero tiene que ser una célula que sea un linfocito B, o sea, un cáncer de linfocitos B, para que las dos células se parezcan y una a la otra nada más se den lo que es diferente. Una le va a dar la información para hacer anticuerpos contra el antígeno X que yo acabo de poner y la otra le va a dar la inmortalidad. El resto de la información genética es idéntica porque las dos células son linfocitos B. El cáncer del linfocito B se llama mieloma múltiple. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Se usó en humanos, pacientes con mieloma múltiple para estudiar la estructura del anticuerpo. Entonces, pero pues yo estoy en ratones, ¿no? Ellos empezaron a hacer primero en ratones. Entonces tomaban a un ratoncito le provocaban un mieloma. Y entonces le provocaban el mieloma y ahí en la pancita se les hace un mieloma en la panza, o sea, en el peritoneo le crece el cáncer de linfocitos B y ellos nada más metían la jeringa en la panza y cual si estuvieran ordeñando a ese ratoncito, le sacaban todo el líquido peritoneal y ahí había montonales de células de mieloma. Entonces, una le da la información para hacer anticuerpos, la otra le da la inmortalidad. El tener dos células, entonces voy a tener, digamos, déjenme hacérsela bien. Este es mi linfocito B, ¿no? Con mi núcleo y mi DNA. Y lo voy a fusionar con una célula de mieloma con su núcleo y su DNA, ¿verdad? A esto le llamamos y esto al recombinarse estos dos núcleos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una célula que contiene DNA, una célula que contiene DNA de una, ¿no? Y contiene DNA del otro, de la otra célula. ¿Sí? Ajá. Es a esta célula que contiene la información de los dos núcleos, de los dos DNA, la información que es igual se descarta. Ajá, o sea, ya se quedan con una de las dos. Tengo 4 genes que codifican para la misma, pues borro 2 y me quedo con 2. Esto le llamamos un hibridoma. Bueno, la clase de hoy se trata de cómo vamos a lograr eso. Cómo logramos hacer, aunque sea aquí en el papel, un anticuerpo monoclonal. Varios pasos. La producción de un hibridoma, espérenme. La producción de un hibridoma incluye varios pasos. El primer paso es obvio, ¿no? Yo tengo que tener un ratón, un individuo, un ratón, y generalmente usamos ratón. Ay, no, ratón, iba a pintar un conejo. Ay, qué feo ratón. Este está más bonito. Un ratoncito al cual le voy a poner un antígeno. ¿Contra qué quieren hacer un anticuerpo monoclonal? Dígame un ejemplo de un antígeno. A ver, contra tuberculosis, profesora. Va, pero ¿qué específicamente? Necesito más que un mosaico antigénico, o sea, no, ya no ponemos monoclonales contra una bacteria porque necesito una bacteria tiene más de 3.000 proteínas y cada proteína mínimo, vamos a ponerle, me voy bajito, 5 epitopos. Entonces ya tengo 15.000 epitopos. Entonces es una locura. Vamos, una proteína de Mycobacterium tuberculosis. Vamos a llamarla cufeína, ¿no? Entonces yo tengo la proteína cufeína de Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Fíjense, para hacer un monoclonal no necesariamente, es raro que partamos de una proteína, de un microorganismo completo. Partimos de proteínas ya puras, de antígenos ya más puros.
Ajá. O mezclas, puede ser una glicoproteína o un glicolípido, ¿sí? O un polisacárido, pero siempre ya puro, para cerrarnos más, y ustedes van a entender por qué. Porque el trabajo es enorme y muy cansón porque es muy repetitivo. Ajá. Entonces, el antígeno deseado, de preferencia, una proteína pura. Yo le tengo que garantizar que mi cufeína, cuando yo se la ponga a pues sí le dé resultados. Entonces, ¿qué hago? Le agrego un adyuvante. Entonces, me aseguro de un adyuvante bueno. Vamos a ponerle Titer Max. ¿Se acuerdan? Que es un adyuvante muy caro, pero muy efectivo. Le pongo chun, 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 chun a mi ratoncito. Y por otro lado, yo tengo otro ratón, este lo voy a tener acá en otra jaula, al cual le voy a inyectar células, una célula de mieloma para provocar que le dé, y se la pongo aquí en el intraperitonealmente, aquí en el peritoneo. ¿Se acuerdan? Ponemos los ratones con la cabeza hacia abajo para que no vayamos a picar los intestinos, y ahí le ponemos en la pancita, le ponemos la célula de cáncer. Este ratoncito, con el paso del tiempo, este ratoncito me va a generar como su pancita se pone panzoncito. O sea, ahí va a estar, se le llena el líquido y ahí están las células tumorales. Entonces, aquí adentro voy a tener mis células de mieloma. Ese es mi primer paso. Tener un grupo de ratones con mieloma y un grupo de ratones con el antígeno deseado, de preferencia una proteína pura, acompañado de un adyuvante. Segundo paso, ahora sí, voy a obtener, ya te venden, si no quieres tener el conejo con el mieloma, ya te venden las líneas. Pero, ¿qué características tiene este mieloma? Este es el premio Nobel, chico. No es cualquier mieloma, ¿ok? Es un mieloma que tiene unas características. La célula del mieloma es una célula que ya está mutada, ¿cierto? Pero es una mutada que es, perdón. La célula del mieloma es tirosincinasa negativo. Ajá, no tienes enzima, no tiene la tirosincinasa. Ajá. Es hipoxantina guanina fosforribosil transferasa negativo, para los cuates HGPRT negativo. Es hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. No puede transferir ni hipoxantina ni guanina. ¿Ok? Y además es susceptible o sensible a un aminoácido llamado aminopterina. A un antibiótico, perdón. A un antibiótico llamado aminopterina. ¿Ok? Maestra, ¿podría repetir eso último? Aquí está mi vida. Son timidincinasa negativo, hipoxantina guanina fosforribosil transferasa negativo y sensible o susceptible al antibiótico aminopterina. ¿Ok? Entonces es mi célula del mieloma. Ahora, ¿qué hago con acá, con el ratoncito al cual le puse la cufeína de Mycobacterium tuberculosis? Bien, a este ratoncito le voy a obtener todos los órganos linfoides, porque yo sé, a mí me dijo mi maestra de inmuno, que la respuesta inmunológica se da en los órganos linfoides secundarios. Como yo quiero estar segura que voy a tener los linfocitos B que están respondiendo contra la cufeína, pues yo obtengo de aquí vaso, ganglios, placas de Peyer y todo lo que se deje ese ratoncito que sea órgano linfoide secundario. Las amígdalas no se las recomiendo porque son extremadamente chiquititas, pero los ganglios bastante bien. Ustedes lo vieron en el laboratorio con una ratita. Ahora, ¿qué voy a hacer?
El segundo paso es fusionar esta célula, las células obtenidas de aquí. Aquí tengo células, pero ¿qué células hay en los órganos linfoides secundarios? Aquí hay linfocitos T, porque está la zona de T, ¿se acuerdan? Hay linfocitos B, estos son los que quiero. Y también hay células presentadoras de antígeno. Entonces, estas no me interesan y estas no me interesan, pero yo todavía no las puedo separar. ¿Ok? Entonces, yo fusiono todo y después separo. Ajá. Entonces, para fusionar, usamos fusógenos. Entonces, voy a fusionar estas células más esta célula de mieloma, ese mieloma TK negativo, HGPRT negativo, AS o AM es susceptible. ¿Qué usamos como fusógeno? Pues seguimos usando lo que usaba el doctor Rao en los años 70. Polietilenglicol, bastante barato y da bastante buenos resultados. Si se quieren ver muy nice, porque tienen mucho dinero, pueden comprar isolecitina, pero realmente no es tan efectivo como el polietilenglicol. El polietilenglicol les va a mezclar todas las células que estén ahí. Entonces, ¿es la única manera que tengo de fusionar? No. Puedo usar los que les acabo de decir, isolecitina, polietilenglicol, son fusógenos químicos. Pero puedo usar un virus, el virus de Epstein-Barr, con doble R, esto es R. El virus de Epstein-Barr es un paramixovirus que hace exactamente lo mismo, fusiona células. Ajá. Entonces, no usamos virus de Epstein-Barr para hacer monoclonales, que yo voy a dedicar después a la farmacia, porque pues ahí tengo que tener la garantía de que no haya virus. Y es que Epstein-Barr sí infecta humanos. Entonces, olvídense de usar virus de Epstein-Barr si su objetivo es un fármaco, o uso humano, o uso veterinario. No lo usamos. Lo usamos para investigación, para otras cosas. Pero vean que también puedo usar medios físicos para pegar dos células, para fusionar dos células. Puedo usar medios de cultivo de baja fuerza iónica o medios de cultivo hiposmótico, y entonces las células, para protegerse, empiezan a fusionar las membranas. El problema de usar estos medios de cultivo de baja fuerza iónica o hiposmótico es que a veces no se me pegan de a 2, se me pegan de a 3 y de a 4. Entonces me quedan unos hibridomas monstruosos. O puedo usar electrofusión. Puedo darles choques por milisegundos y esto mueve la membrana y otra vez las membranitas, en ese movimiento de que los lípidos se descontrolan, se fusionan y se hacen una sola. ¿Ok? Pero los fusógenos químicos siguen siendo los mejores. Ajá, los mejores, los más tranquilos, la célula no se lastima tanto. En electrofusión, si se les pasa de milisegundos, se pueden echar a la celulita. Podemos hacer huecos. Entonces, pues, polietilenglicol es un buen fusógeno. Ajá. Entonces, fíjense, yo tengo vasoganglios, placas de Peyer de un ratoncito al cual le puse mi antígeno. Aquí tengo, ¿cuál es la ventaja de los linfocitos B respecto a los T y a las células presentadoras de antígeno? Que mis linfocitos B son TK positivos, HGPRT positivos y son resistentes a aminopterina. Estas son las características de mi linfocito B. ¿Ok? Pero el T también puede ser HGPRT positivo. Chispas. Bueno, vamos a ver cómo me deshago de ellos en un ratito. Entonces, aquí tengo mi M, que es HGPRT negativo. Ay, perdón. Ay, chin. No. Ay, gracias. TK negativo y aminopterina susceptible. ¿Ok? Esas son mis dos características. Entonces, aquí tengo mis linfocitos B por un lado, que tengo muchos linfocitos diferentes, muchas células de vaso. Ahí tengo T, tengo todo, ¿no? Ya dijimos que ahí había de todo lo que hay en un órgano linfoide secundario. Y tengo mis células de mieloma, Y entonces empiezo a fusionar y voy a tener
millones de hibridomas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que empezar a descartar, ¿no? Los que son de T, ¿qué tal que tenga T con T, T con B, o B con T, como le quieran llamar? Vamos a quedarnos con T y B, pero también entran las células presentadoras de antígenos, los macrófagos, las dendríticas, todo mundo se fusiona con todo mundo. Tengo M con M, ¿no? Porque los dos mielomas se pueden fusionar. Tengo T con M, ¿sí? Pero el que yo quiero es B con M. ¿Cómo diantres elimino todo esto de la izquierda? ¿Cómo los elimino? Bueno, ahí estuvo el premio Nobel de George Kohler y César Milstein. Porque el tercer paso de la producción del monoclonal es seleccionar los hibridomas. Esta selección es de hibridomas B mieloma. Es decir, linfocito B y célula de mieloma. Ese es el que yo quiero. Aunque yo sé que va a haber muchos B que no estén haciendo anticuerpos contra mi antígeno, no importa. Después me los deshago, Primero necesito deshacerme de todos aquellos que les puse en la diapositiva anterior. TT, BB, MM, TM, macrófago, macrófago T, macrófago B, macrófago M. Todos esos yo necesito deshacerme de todo ese montón de cosas que no me interesan. Y entonces me aprovecho de las características bioquímicas de estas células. Estas células las voy a hacer crecer en un medio que se llama medio HAT. HAT significa hipoxantina, o sea, tiene hipoxantina, tiene aminopterina y tiene timidina. Ya me van por dónde va el cuerpo, como si estuviéramos haciendo en microbiología una bacteria resistente o sensible a un antibiótico. Ajá. Solo van a crecer los híbridos que sean HGPRT positivos. Un híbrido mieloma, bye, se muere. Un híbrido macrófago, se muere. ¿Sí? ¿Me entendieron? Ahí está, aminopterina. Un híbrido TM se muere. Todos los híbridos que no tengan, ¿quiénes van a sobrevivir? Los que son de B con B y los que son de B con M. Porque el linfocito B es el que es HGPRT positivo y es aminopterina resistente. Entonces, si yo tengo linfocito B, ya puedo crecer en ese medio. ¿Les queda claro? ¿Por qué razón? Y además, aquí está la timidina. ¿Por qué los linfocitos B pueden crecer en este medio y los mielomas, los T, los macrófagos, las dendríticas, todos esos no pueden crecer en este medio? Aquí está el resultado. Cuando una célula quiere proliferar, tiene que pasar por las fases del ciclo celular son G1S, G2M. En la fase S es la fase de síntesis del DNA. Entonces, la célula tiene dos cadenas de DNA y va a tener que capturar adenina trifosforilada, guanina trifosforilada, timidina trifosforilada, citosina trifosforilada. Ajá. Y entonces voy captando estas, la DNA polimerasa va captando esta y entonces después de que se termina la replicación, yo voy a tener 4 cadenas de DNA, ¿no? Porque uso una de ellas como molde.
Entonces, un ciclo celular me genera 4, otro me genera 8, 16, 32, así, porque los dos DNA se usan al mismo tiempo. Pero yo necesito estos nucleótidos trifosforilados. ¿De dónde se obtienen? ¿Se acuerdan de sus clases de bioquímica de dónde obtengo esos nucleótidos trifosforilados? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo no recuerdo, profesora. ¿No? Los obtenemos de aminoácidos. ¿Se acuerdan que los nucleótidos los dividimos en purinas y pirimidinas? ¿De eso sí se acuerdan? ¿O tampoco? ¿Ya llevaron bioquímica? Sí, ya llevamos, pero sí, más o menos me acuerdo. Bueno, las purinas, que son guanina y adenina, utilizan al aminoácido glutamina para sintetizarse. Es una cascada larga de reacciones que terminamos con, ya incluso con el azúcar puesto, o sea, ya el nucleócido, terminamos con el desoxiguanidil trifosfato, desoxiguanidil trifosfato, y desoxiadenosin trifosfato. Y para las pirimidinas que son A y C y T, perdón, partimos del aspartico. Después de un montón de ruta de reacciones bioquímicas, le ponemos su azurquita y entonces tenemos desoxicitidin trifosfato, desoxitimidin trifosfato. Y ahí tengo yo ya mis 4 nucleósidos, es decir, ya con el azúcar puesta, para que mi DNA de polimerasa pueda sintetizar una cadena nueva de DNA. Cuando yo le pongo aminopterina al medio, ¿qué hace la aminopterina, por ejemplo, en el macrófago, en el linfocito T, en todas estas células que pues, no tienen la enzima hipoxantin guanidin fosforibosiltransferasa? Aquí vean dónde actúa, déjenme cambiar el color. Miren aquí donde actúa la aminopterina. Para la síntesis de purinas, la aminopterina corta acá arriba. Si yo le pongo aminopterina, todas las células que no tengan una vía de escape, pues no voy a tener ninguna purina. Y la aminopterina también me corta para obtener la timidin trifosfato. Entonces, cuando hay aminopterina en el medio, lo único que voy a tener es citidin trifosfato. Y entonces no voy a tener DNA, esa célula no se puede proliferar y se muere. Entonces, la aminopterina es un compuesto tóxico para la célula, citotóxico. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa con los linfocitos B? Normalmente los linfocitos B tienen una vía de escape a la aminopterina. La vía de escape es la enzima HGPRT para las purinas. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se llama, hipoxantin guanidin fosforibosiltransferasa. Transfiere fosforibosil de hipoxantina y guanina. Entonces, toma la hipoxantina, en vez de tomar la glutamina, no la puede tomar porque ahí está la aminopterina, la puede tomar, pero llega hasta aquí. Entonces, capta la hipoxantina que está en el medio y con su enzima, la que ya tiene, la convierte en inosin monofosfato, que es el antecesor de adenosin monofosfato y guanidin monofosfato. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, usando hipoxantina y la enzima que tengo, yo puedo tener las 2 purinas listas para usarse. Pero pues me sigue haciendo falta, esta ya la tengo naturalmente y me sigue haciendo falta esta.
Bueno, esta la usamos para la otra enzima que tiene el linfocito B, la timidincinasa. En el medio, la T es de timidina. Uso la timidina con la enzima que tengo, timidincinasa, y me voy hasta desoxitimidintrifosfato. Ajá. Entonces, con esto, fíjense, ¿qué fue lo que hice? Uso un compuesto citotóxico para obligar a las células a usar hipoxantina y timidina. ¿Cuál es ese compuesto citotóxico? La aminopterina. Entonces uso la aminopterina, me deshago de todas las células que no tienen estas dos enzimas y ya maté un montón de millones de células se mueren. Y ya me quedo con ¿quiénes van a sobrevivir? Los hibridomas B con B y los hibridomas B con M. ¿Están de acuerdo? Chicuelos. ¿Están de acuerdo o no? Sí, está bien. Bien, a ver si me están haciendo caso todo lo que les he dicho desde el principio de la clase. Porque ya tienen la información. ¿Cómo me deshago de estos? Porque esos no me sirven para nada, esos se van a morir como se le morían al doctor César. Ah, pues solo se detiene. ¿Cuánto dice que le duraban? ¿Una semana? Pues tenía que esperarse, ¿no? Una semanita o algo así. Perfecto, Ángel, exactamente. Esperaba una semana ahí en el medio HAT y solitos se iban a morir. Después con el tiempo, esos solitos se mueren. ¿Cuáles me van a sobrevivir después de una semana? Aquellos que no solo van a sobrevivir, ya no se van a morir. Los hibridomas B con M. Ajá. Entonces, usando el medio HAT, yo elimino TT, TM, MM. Todos estos se eliminan con el medio HAT. Medio que es muy caro. 500 mililitros de un frasco de HAT de 500 mililitros te vale como 25,000 pesos. Y se imaginan nada más de un vaso, de un ratón inmunizado con un antígeno, podemos sacar 60 millones de células de un vaso. ¿Ok? Y ponemos alrededor de 200,000 células por pocito. Entonces, miren la cantidad de placas. Chicos, son placas y placas y placas. Y después a tirar a la basura, porque esos ya se murieron. Pero al principio yo tengo que tener a todos, los tengo que tener fusionados y luego los cambio a medio HAT y ahí es cuando viene la mortandad. ¿Pero les quedó claro? Bien, muy bien. Entonces, así uso el medio HAT. Entonces, ahora sí, vamos, ¿qué llevamos hasta ahora? Las células HGPRT positivas, las fusiono con las células HGPRT negativas, TK positivas con TK negativa, recuerden que es la misma. Uso polietilenglicol y tengo mi montón de células fusionadas. En el medio HAT mueren mieloma y todos linfocitos T, M y los BB, los TM y TT mueren por HAT y los BB mueren por el tiempo. Y me quedo exclusivamente con los linfocitos B, que serían estos de aquí, bueno, estos de aquí, perdón, serían, disculpe, los linfocitos B hibridomizados o fusionados con la célula de mieloma. Pero tengo miles, no diría millones de células B. O sea, yo, ahora que tengo que escarbar, ya me quedé, ya. Ahora, ¿qué tengo que buscar? De todos esos hibridomas BM, de todos los que yo tengo, ¿cuáles son los que me interesan? Los que están haciendo un anticuerpo que reconoce a mi antígeno. Es decir, los hibridomas que son productores de anticuerpo. Y aquí es donde uno busca a un chico de licenciatura para decirle, órale, mijo, aquí tiene usted este tubo y empieza a buscar
anticuerpos. Ajá. Se buscan por el método de ELISA. Y todo el que no produzca, todo el que no tenga anticuerpos contra mi antígeno, la cufeína de Mycobacterium tuberculosis, en el sobrenadante de ese cultivo, ya uno tacha ese pocito y no le vuelves a dar nunca más HAT para que se muera. Fíjense, sigo teniendo 200,000 células por pocito. Al principio puede uno llegar a tener 80 placas de cultivo, 100 placas de cultivo, y después del medio HAT, o sea, uno fusiona y después del medio HAT te puedes quedar como con 40 placas de cultivo, pero cada placa de cultivo son 96 pozos, para que se vean ustedes la cantidad. Y cada pozo tiene 200,000 células. ¿Ok? Entonces va a haber muchos pozos, muchos pozos. Tengo que sacar sobrenadante de cada pocito y probarlo en una prueba de ELISA. Ajá, que ustedes van a hacer en el laboratorio, van a ver cómo se hace y todo eso. Cuando ya yo detecto los pozos que tienen anticuerpo, con esos me quedo. Yo sé que ahí hay 200,000 células. Al menos una o más de una están produciendo anticuerpos. Esas son las mías. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Qué requiero yo? Yo necesito que haya una célula por pozo. Una célula por pozo. ¿Qué dilución harían? Si tengo, vamos a ponerse la facilita. Vamos a ponerse la chiquita. Supongan que tienen 10,000 células aquí arriba por pozo y quieren diluirlo a una célula por pozo. ¿Qué dilución tendrían que hacer? ¿Rápido? A ver, blanco es, la gallina lo pone. ¿En 10,000? Claro, 1 en 10,000, ¿no? Un volumen de 1 y 9,999 volumen del diluyente. ¿Están de acuerdo? Todos. Así hacemos, pasamos de 10,000 a 1. Pero ¿cuántos pozos necesito? Nada más de este, necesito 10,000 pocitos. ¿Están de acuerdo? Entonces, no podemos hacer una sola dilución, así un brinco a 1 a 10,000, porque nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Y seguramente de esos 10,000, el 90%, 80%, 70% son células que no están produciendo anticuerpos. Entonces, no hacemos estas diluciones directas así, no se hace. Entonces, chipa, ¿qué hago? Bien, vamos a seguir a ver. Bueno, este es el resumen hasta ahora, lo que llevo, mis hibridores. Para eso los usamos. Ay, no me digas. Entonces, déjenme hacerlo hasta acá. Aquí está. Entonces empezamos a hacer el cuarto paso, que es subclonar. Subclonar. Entonces yo tenía un pozo positivo que tenía 10,000. Pues este lo puedo dividir en 10. 2, 4, 6, 8. En 10 pocitos de a 1,000 cada uno. ¿Cierto? ¿Qué dilución hice? ¿Qué dilución hice, chicos? 1 a 10. 1 a 10. Exactamente, bajé un logaritmo. 1 a 10, correcto. 1 a 10. Por eso me encantan los CUFI, porque ustedes sí manejan las diluciones. Y así, ¿me puedo quedar con este pocito nada más? Entonces vuelvo a probar. Este no dio, este no dio, este no dio. Y así. Voy. Oh, ahí está. Ahí está. Este no dio, este sí dio, este no, este no. Vamos a hacérselo facilito. 2 dieron nada más. Y así me voy cambiando. Ahora voy a hacer otra vez 1 a 10 y ahora tengo 100. ¿No? 100 por pozo.
vuelvo a probar. ¿Ven por qué requiero? Y es una sola proteína. 2, 4, 6, 8, 10. Este no, este no, este no, este sí, este sí, este no, este no, este no. Y cojo uno de ellos y vuelvo a probar. Y ahora voy a tener 10 células por pozo. Así me quedo ahí, 10 células por pozo. Déjenme que se me... Maestra, Dígame. yo, bueno, tenía como que una duda de cómo probaban que sí estaba produciendo anticuerpos. Porque como son células inmortales, siempre están produciendo anticuerpos. Y el anticuerpo lo lanzan al sobrenadante. Okay. Y entonces yo tomo 50 microlitros de ese sobrenadante y lo pruebo en una técnica de ELISA, que es la que van a ver en el laboratorio. Okay. ¿Qué le tengo? Es un pocito, que es la técnica de ELISA. Es un pocito al cual yo le pegué mi antígeno, que es la proteína cufina de Mycobacterium en tuberculosis, y ahí le pego el supuesto anticuerpo monoclonal, si lo tengo, y después le pego un anticuerpo de ratón pegado a una enzima. Y entonces le mando el sustrato de esa enzima más un compuesto colorido que capture los electrones, que es la ortofenilendiamina. Entonces, si la enzima es peroxidasa, el sustrato es peróxido de hidrógeno o peróxido de urea. Ajá. Y entonces la ortofenilendiamina cambia de color, de incoloro a color amarillo. Entonces, si yo tengo este anticuerpo azulito, se va a pegar el negro, el azulito que saqué de mi sobrenadante, se va a pegar el negro y este pocito va a cambiar de color. De estar incoloro, va a cambiar a amarillo. Quiere decir que tengo anticuerpo ahí. En un pocito, en uno de los pozos negativos, tengo el antígeno, no se le pegó el anticuerpo y entonces cuando llega el conjugado, que es el anticuerpo antiinmunoglobulinas de ratón unido a la enzima, pues no tiene dónde pegarse y en el lavado se elimina. En cambio el otro, como si está pegado a su antígeno, en el lavado no se elimina. Se eliminan los otros anticuerpos, pero no ese. Entonces, este da color y este no color. Así es como yo sé cuáles son los pocitos que sí. Entonces yo digo, el pocito A2, ese es positivo. Entonces lo marco acá en el original donde están mis células, porque esto lo hago en otra placa. Entonces acá en el original digo el A2, palomita, y los otros, tache, 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 tache. No tienen color. O cuando el color es muy bajito. Si me da un color fuerte, me olvido de los de color bajito, porque quiere decir que están haciendo un anticuerpo de baja afinidad. Y por eso el color, no, ahí se pegó uno, así, un anticuerpo. En cambio el otro, montones de anticuerpos. Me voy contra esos. ¿Me siguieron? Ahora, ¿hasta dónde? Vamos a llegar a un momento en que yo tengo, vamos a quedarnos con 10. 10 hibridomas. 2, 4, 6, 7, 8. Y yo quiero tener una célula por pozo. ¿Qué me dicen ustedes inmediatamente? ¿Qué dilución hago? 1 a 10. 1 a 10. Perfecto lo que dice Ángel, creo que fue quien dijo, 1 a 10. Pero mire Ángel, yo tengo 10 pozos, debería tener una célula por pozo, pero mire cómo me quedaron. Yo tengo 10 células en 10 pozos. Tengo 10 células en 10 pozos y esto es igual a una célula por pozo en el lápiz, en el papel, pero no en la realidad. La realidad es que si yo hago una dilución 1 a 10, la posibilidad de que me den estos pocitos vacíos es muy alta cuando ya tengo muy poquitas células. Cuando yo tengo 100,000, 1000, eso no es tan posible. Pero cuando ya yo tengo 10, eso es muy posible. Que en un pozo me caigan 2 o 3 y en otro pozo no me caiga nada. Entonces, ahí va la segunda aportación del Nobel de Kohler y Milstein. Hicieron
diluciones limitantes. ¿Qué es una dilución limitante? Una dilución limitante es la siguiente. En vez de tener, voy a tener que borrar todo porque me es más cómodo borrar. En vez de hacer una dilución 1 a 10, hacían una dilución 1 a 0.3. ¿Qué significa eso? Una célula la tengo que dividir en 3 partes, ¿no? 0.3 de célula. Obviamente eso es imposible. Entonces, en vez de tener 10 pozos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengo 30 pozos. Bueno, hagan de cuenta que son 30. Así hasta 30. Ajá. Como es 1 a 0.3, fíjense, 0.3 de células, es decir, esta es mi célula, debería partir en 3 pedazos, pero eso no es posible porque la célula no tiene unas tijeras que partan las células. Entonces, una va a caer aquí y en 2 pozos no va a haber nada. ¿Sí? Y esto aquí ya es 1 a 0.3, porque es una célula en 3 pozos. Eso es 1 a 0.3. Una célula cae aquí en 2 nada, una aquí en 2 nada, una aquí en 2 nada y así sucesivamente. Yo tengo 10 células en 30 pozos. Esto es igual a 0.3 células por pozo. Pero si yo después de unos días veo ya la clonita, es decir, esta está multiplicándose, ¿sí? Se ve la clona al microscopio. Yo puedo detectar cuáles son los 10 pocitos que tuvieron proliferación. Entonces, el medio HAT de estos lo vuelvo a usar para alimentar esa célula porque ahí no cayó nadie. ¿Sí? Y digo porque el medio HAT es muy caro. Entonces, y nos gastamos como, híjole, como 3 litros de medio HAT. Son como 6 botellas o más. Ajá. Entonces, yo tengo al final estas 0.3 células por pozo, me quedo con los pozos positivos de célula, voy a tener ahora sí, sí o sí o sí, una celulita por pozo. Eso es una dilución limitante, cuando uno hace diluciones de a punto algo, pero de una partícula. Ajá, de un microorganismo, de una célula, etcétera, que pues yo no puedo partirlo. Entonces, ya que tengo una célula por pozo, ¿no? Ya me aseguro que una célula está en cada pozo, vuelvo a fíjense, ya que hice todo ese rollo, tengo que volverlos a probar. De esas 10 células, ¿cuáles son verdaderamente las positivas? Porque no necesariamente las 10. El pozo con 10 me dio positivo, pero a lo mejor solo era una y ese dio la positividad de todos. Entonces hay que volver a probar el ELISA de esas 10 células. Entonces estos chicos se las pasan haciendo ELISAs toda su tesis. La última estudiante que tuvimos haciendo un monoclonal contra polisacárido de Bruselas, dice el día de su examen de licenciatura, ya no quiero un ELISA más. Entonces le dice uno de los profesores, no diga eso, que la va a castigar el karma del universo y la va a conseguir un empleo precisamente haciendo ELISAs porque usted es experta haciendo ELISAs. Dice que ella hizo más de 1000 pruebas de ELISA, pero obtuvo el monoclonal y obtuvo su grado. Ajá. Entonces, ya que yo tengo, ahí sí, muchachos, eso es oro molido. Ese hibridoma positivo o esos hibridomas positivos, los congelamos, uno lo congelamos por 100 y hasta en diferentes refrigeradores, en diferentes tanques de nitrógeno, no vaya, tanto trabajo costó como para que se muera ahora, ¿no? Porque se secó o por lo que sea, uno siempre manda, me guardas este tubito y uno lo manda por todos lados. No vaya a ser la de malas que se fue la luz o vaya usted a saber, entró una pandemia, y, en fin. Entonces, esos hibridomas los podemos cultivar in vivo
in vivo, es decir, como tiene parte de mieloma, o sea, sigue siendo un cáncer, se los puedo volver a poner a los ratoncitos y les genera en su peritoneo una pancita. Y entonces, eso es lo que hacemos a nivel industrial, porque de esa panza yo obtengo montonales de anticuerpos. Del líquido peritoneal, centrifugo, elimino las células y ese líquido peritoneal es súper rico en anticuerpos. Obtengo del orden de miligramos por mililitro. Y eso es lo que hacemos para la... Y ya después purifican por los métodos de purificación específicos para purificar anticuerpos y pum, 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 lo empacan y se hacen millonetas. Ajá. Si lo quiero usar para el laboratorio, o para seguir investigando, porque lo quiero para usarlo como fármaco y bla, 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 no me conviene mandarlo por ratón y eso, entonces sigo cultivándolo en medio HAT y esto me da del orden de microgramos por mililitro de anticuerpo, porque puedo usar pocitos de 1 mililitro, ya lo hago crecer, incluso puedo tener botellitas de 25 mililitros, sí que quiero tener mucho en un lote, pero no mucho, uno en el laboratorio no expande a demasiado. A veces usamos biofermentadores, bioreactores, ¿no? Que son como tanques de cultivo. En vez de una botella, pues puedo usar un tanque de cultivo. Pero eso hace el producto más caro. Sin embargo, en la industria, esto es lo que se usa porque no nos conviene meter ratón otra vez, porque acuérdense de la enfermedad de suero. Entonces, si voy a usar ese anticuerpo como un fármaco, no volvemos a tocar al ratón para nada. Además, le vamos a hacer cosas ahora para que no me dé enfermedad de suero. ¿Ok? Y así, de un antígeno, yo puedo tener muchos hibridomas. Porque recuerden que cada hibridoma está reconociendo un epitopo diferente. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿No oigo? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Entonces, estos son los 5 pasos para hacer un monoclonal. Este es el resumen de estos 5 pasitos y ya de aquí, pues ya. ¿Ok? ¿En qué los usamos? Mucho en investigación. Cuando yo empecé la investigación hace 30 años, realmente los catálogos de anticuerpos monoclonales eran unos folletitos, chicos. Eran chiquititos, así. Uy, te lo anunciaban con bombos y platillos. Pero hoy en día ni siquiera imprimen el catálogo, porque es demasiado papel. Te lo mandan ya en PDF, porque te hacen el anticuerpo de lo que quieras. Entre más difícil es obtener puro el antígeno u obtener el epitopo que tú quieres o lo que sea, más caro. Y yo he comprado, por ejemplo, un anti-CD3 que usamos para definir a todos los linfocitos T. Ese me puede costar unos 6,000 pesos un frasquito que me sirve para 100 pruebas, o sea, 600 pesos por prueba. Perdón, a 60 pesos por prueba. Pero un anticuerpo, pues el que le acabo de comprar a mi estudiante de doctorado, un anti-PDL1, que es una molécula que no se expresa de manera natural, que hay que buscarla muy bien, que hay que tener un microambiente muy específico para que se pueda dar y luego muy difícil de purificar y bla, bla, bla. Fíjense, aquel era para 100 pruebas, 6,000 pesos. Me dan 2 mililitros. Para esas 100 pruebas son 2 mililitros. Acá, que le acabo de comprar a Luis Antonio, me costó 100 microlitros, me costaron 28,000, bueno, pónganle 30 para redondear, 100 microlitros, que él se gastó en 4 experimentos. O sea, 30,000 pesos para 4 experimentos. Se acabó el monoclonal. Se me acabó, maestra. Yo, pues sí, ya sabía que iba a acabar en esos experimentos. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque entre más difícil es obtener el antígeno, obtener el epitopo, a veces no quieren toda la cufeína, quieren el epitopo que va de los aminoácidos 90 a 100. Ajá. Y pues la fábrica sí te los hace. Porque ustedes pueden mandar a hacerlo. Entonces, en investigación se usa mucho así los de los caros. En diagnóstico,
los usamos, porque yo ese anticuerpo anti-CD3 lo puedo pegar, le puedo unir un fluorocromo para que brille la célula T. Entonces, cuando lo veo en un microscopio de fluorescencia, toda célula que está brillante, ya yo sé que es un linfocito T porque yo le puse el reactivo de anticuerpo anti-CD3. Entonces ya puedo contar a los linfocitos T. Entonces, diagnóstico los usamos muchísimo para hacer desde diagnóstico de laboratorio, para la enfermedad, montones de enfermedades, para biosensores, búsqueda en cáncer, por ejemplo, para tipificar el tipo de cáncer que se tiene, porque de eso depende el tratamiento que se dé, para tratamiento, para procesos industriales de purificación, para una gran cantidad de cosas se usan los anticuerpos monoclonales. Ahí está investigación básica, ahí están estructura y función, estudiar las moléculas, estudiar las células, purificar otra molécula, una hormona, un factor de crecimiento, una citosina, un receptor, podemos tener antagonistas, agonistas, estimuladores, de todo. De lo que ustedes menos quieren una idea, hay anticuerpos contra todos los CD, ¿se acuerdan los cluster of differentiation de cada célula? Hay anticuerpos monoclonales contra todos los CDs, todos, los más de 300 que tiene el humano y los más de 300 que tiene el ratón. En medicina, para estudiar una patología, o para prevención o para tratamiento, en biotecnología, para investigación, para buscar vacunas. ¿Cómo sé que una vacuna está funcionando? Pues yo quiero que me dé este monoclonal. Entonces vamos a buscar el antígeno, vamos a inmunoprecipitar. Muchas cosas se pueden hacer con monoclonales en petroquímica, en industria alimentaria, en farmacéutica, obviamente. Aquí hay un ejemplo de anticuerpos monoclonales que se utilizan como fármacos. Ajá. Entonces, pero vean ustedes, aquí ya empiezan a cambiar. A ver, maestra, usted me enseñó por allá en la historia que si yo le ponía a un humano suero de caballo, el humano se me moría de enfermedad de suero. Pues si yo le pongo suero de ratón o de los cultivos estos, pero finalmente es una proteína de ratón, pues me va a dar también enfermedad de suero. Bueno, el único anticuerpo monoclonal hecho 100% en ratón que se sigue usando fue de los primeros que se usó, el primero de hecho que se usó, el primero que tuvo permiso FDA, es un monoclonal anti-CD3, elimina los linfocitos T, los elimina. Aquí está mi linfocito T, llega el monoclonal OKT3 y entonces luego llega el complemento y ¡puch! Vía clásica y se lisa ese linfocito. ¿Dónde quiero yo que se lisen esos, que se mueran los linfocitos T? Cuando yo he hecho un trasplante. Trasplante de hígado, trasplante de corazón, de riñón, del órgano que ustedes quieran temporalmente. Yo le digo, fuera aquí linfocitos T, dejen que ese trasplante se asiente, se acepte y ya después, poquito a poco, le voy bajando la concentración a OKT3 y entonces van apareciendo linfocitos T y voy a tener un poquito de rechazo, pero ya el órgano trasplantado ya se implantó bien, ya está, ya se aceptó, ya está ahí dándole. ¿Entendieron? Y ese es el único que se sigue usando todo en ratón porque como el complemento actúa inmediatamente, ajá, pues sí hay ahí un poquito de enfermedad de suero, pero la verdad es que el costo-beneficio, este anticuerpo ya es tan barato, ya no tiene patente, entonces ya hasta Dr. Simi lo ha de tener. Entonces es un anticuerpo muy barato, porque ya no está patentado. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, a ver. Este es un anticuerpo hecho en ratón. Vamos a quitarle el FC, porque yo sé que el FC es la parte inmunogénica. Aquí está la región de la bisagra. Es la parte inmunogénica.
Entonces le puedo dejar el FC. Y si le quito toda la región constante, va. Vamos a dejar nada más las regiones variables. Ah, bueno, los primeros eventos eran así, nada más poner el FC de humano y el resto de ratón. Pero después se dieron cuenta que pues realmente lo que va a reconocer el antígeno son los dominios variables. Entonces dejaban los dominios variables de humanos y el resto de la proteína, perdón, los dominios variables de ratón y el resto de la proteína de humano. A estos anticuerpos les llamaron anticuerpos quiméricos. Quiméricos, pues aún así seguía habiendo respuesta, ¿no? Porque pues finalmente esos son 110 aminoácidos que son de otra especie. Pero así, quiméricos, bueno, aquí está otro de ratón, pero de los quiméricos tenemos infliximab, que se usa en artritis reumatoide, y le quería buscar, no está aquí. No está aquí. No, no está. Pero bueno, otro, no importa. Ahí tenemos un quimérico. Y dijeron, a ver, está dándole otra vez rechazo. Pues finalmente es un dato negativo de mi fármaco. ¿Y qué necesito yo realmente? ¿Qué es lo que de todo el dominio variable? Oigan la pregunta, de todo el dominio variable, variable de cadena pesada y variable de cadena ligera que hacen mi sitio activo, realmente, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hace el sitio activo? ¿Cómo se llama? Busquen en sus apuntes. ¿Era el FC? No, el FC es la colita. ¿Cómo se llama esa región dentro de la región variable? ¿Cómo se llama la región que es la que reacciona con el epitopo? ¿No se acuerdan? Búsquenlo en sus apuntes. ¿No era el paratopo? El paratopo es todo el dominio variable. Pero de este paratopo solo tenemos, incluso tenemos 3 por dominio variable. ¿Cómo se llaman esas regiones? ¿Cómo se llaman? ¿La región ¿No? FAB? FAB es todo el bracito. Síganle buscando. ¿No lo encuentran? ¿No era la región hipervariable? Por supuesto, ya lo acabo de escribir. Región hipervariable o CDR, región de complementariedad. CDR1, CDR2, CDR3, que es la región que más varía dentro de la región variable. Entonces, lo que hicieron con la biología molecular fue tomar los genes, la sección del RNA mensajero que codificaba solo para los aminoácidos de la región variable y el resto de la molécula, el resto del RNA mensajero es de un RNA mensajero de un anticuerpo de humano. Estos anticuerpos les llamamos anticuerpos humanizados, porque ya están más para allá que para acá, o sea, ya es 98, 99% de la molécula es de humano y solamente las regiones hipervariables son de ratón. Pero quiero que se den cuenta de algo. ¿Cómo sé yo, nada más con el nombre del monoclonal, cómo sé que es de ratón o quimérico o humanizado? Lo sé por la nomenclatura. Los que terminan en OMAV o IMAV, no, en OMAV, los que terminan en ONAV o OMAV, cualquiera de estos dos, O con O, OMAV o ONAV, son totalmente hechos en ratón. Miren, aquí tenemos dos. Un ONAV y un OMAV. MAB significa monoclonal antibody. ¿Ok?
Y se le puso el prefijo O, y ya el resto es el de la fábrica. Ibritumumab es de ratón porque termina en OMAB. Muromonab es de ratón porque termina en ONAB. ¿Les queda claro? Esos son 100% ratón. 100% ratón. Los que terminan en IMAB o IMAB, o los IMAB, los que tienen una I, esos son quiméricos, la I de quiméricos. La O es de mouse, ¿no? La I es de quimérico. Entonces, infliximab, abcicimab, rituximab, todos esos son quiméricos. Y los que terminan en UMAB, esos son humanizados. Palivizumab, gemtuzumab, alamtuzumab, trastuzumab, U de human, U. Entonces, O de mouse, I de chimeric, U de human. ¿Ok? Y MAB es monoclonal antibody. Y así, por el puro nombre del anticuerpo monoclonal, yo sé si es 100% ratón, tengo que tomarlo con cautela porque me puede dar enfermedad de suero, o es quimérico, o es humanizado, le voy mejor al humanizado. ¿Cuál creen ustedes que es más barato y cuál creen ustedes que es más caro? Es obvio. Los 100% de ratón son baratos y los humanizados son caros, muy caros. Ahorita les conté que fallecieron mis papás, les pusimos un anticuerpo antirreceptor de interleucina 6 para que les bajara la inflamación a ellos. Era inyectarles una sola dosis, 2 ampolletas, era un anticuerpo humanizado contra el receptor de interleucina 6, contra el receptor de interleucina 6, para bloquear el receptor. Cada ampolleta, así lo dice mi tarjeta de crédito, cada ampolleta me costó 15,000 pesos. Entonces eran 2 para la madre, 2 para el padre, pero 60,000 pesos. Y nada más fue eso. El doctor nos decía, a ver si se lo podemos poner dentro de una semana, pero después del tiempo me dijo, no. Digo, ¿le compro más? No, no le compre más. Déjelo así, bla, bla. Ya empezamos a discutir, porque todo era discutido. Y yo así me metí y digo, hey, yo soy inmunólogo, y no me vienen con cuentos. Entonces, todo era así discutido con ellos, ¿no? A mí me tenían que convencer. De esto no, porque yo sí sé lo que hacen los monoclonales y sí le voy. Lástima que no hubiera humanos, porque esos son los primeros que hubo. Entonces, fíjense, Kohler y Milstein duraron 11 años, desde 1975, que salió el primer artículo, o desde 74 que empezaron a estudiar, hasta que salió el OKT3, que fue el primer fármaco, o sea, el primer monoclonal usado como fármaco, pues quiero decir, se tardaron 11 años, por allá por los años 80. Ajá. Rápidamente, para ser el primer quimérico, recuerden, quimérico, todo lo verde lo ratón, lo azul lo humano. Todo el dominio variable terminan en IMAB, ¿se acuerdan? O INAB, los humanos, IMAB. El primer monoclonal quimérico utilizado como fármaco, el abcicimab, salió en 1994, se tardaron 10 años. ¿Sí? En que la FDA diera permiso. Aquí hay 4 ejemplos de anticuerpos monoclonales quiméricos que se siguen usando como fármacos. Rápidamente, de hecho, desde que salió el primer artículo sobre un recombinante quimérico, ya otros dijeron, no, quimérico, todo el dominio variable, vámonos contra las regiones hipervariables. Y tomando nada más las regiones hipervariables, se tardaron 11 años en que se tuvieran fármacos, anticuerpos usados como fármacos. ¿Se acuerdan? UMAB, porque estos son los humanizados. Y miren, ya hay muchos más. Y estos son poquitos, la lista es enorme. Estos son ejemplitos.
Ahí está entre paréntesis el nombre comercial. Trastuzumab, palivizumab, gentusumab, alemtuzumab, todos estos. Y daclizumab fue el primero. Entonces ahora dijeron, ¿ya está ahí? No. Hoy en día hay muchas más tecnologías. De hecho, desde que John sacó, unos añitos después que John sacó su artículo sobre un monoclonal humanizado, rápidamente McCafferty empezó a decir, oiga, y si nada más le ponemos por phage display, que es una técnica de biología molecular que nada más escoge, ni siquiera tiene que ser necesariamente la secuencia, sino la forma en que mi epitopo va a entrar perfecto. Entonces, aquí sigue siendo un humanizado, pero ya no viene de ratón, ya viene de una biblioteca de fagos, ya es totalmente de biología molecular. Yo tengo una biblioteca de fagos al azar y yo busco cuáles reconocen el epitopo que yo quiero. Y esa secuencia se la meto a el RNA mensajero que tengo del humano. Entonces siguen siendo UMAF, porque siguen siendo humanizados, pero ya son hechas por técnicas de phage display o de, ¿cómo se llama? Disposición de fagos o algo así. Estos son sintéticos, porque el ratón, o sea, no tengo un ratón que vio un antígeno, yo nada más le digo a mi biblioteca, tengo una biblioteca de millones de fagos, y le digo, ¿quién reconoce este epitopo? Y los pongo a reaccionar contra el antígeno, y esos son los que purifico y los hago multiplicar. Es totalmente sintético. ¿Ok? Y bueno, de ahí, ¿qué más ha surgido? ¿Qué más ha surgido? ¿Ok? Aquí está, para que vean. OMAV, los de ratón, IMAV, los quiméricos, UMAV, los humanizados. Este fue algo que propusieron, ponerle la Z a los humanizados, porque si se dan cuenta, casi todos son SUMAV. Ajá, SUMAV. Entonces, pues vamos a quitarle la Z a los que son sintéticos o 100% humanos, pues. Pero ¿cuál es el problema de estos anticuerpos usados como fármaco para algo que está hecho todo en humanos? Que bueno, la ventaja es que la inmunogenicidad pues es de 0, ¿no? Porque ya es de humano. Humano con humano no se chocan. Entonces, pues ahí no voy a responder como algo extraño. Cuando entra esa proteína como fármaco, no la pongo como extraño. Pero sigue siendo muy caro de producir. Muy caro de producir. ¿Ok? Entonces, ¿qué han hecho hoy en día? Bueno, hoy en día tenemos, antes de hablar de eso, miren, esto también lo hace la biología molecular. Un anticuerpo biespecífico. De los anticuerpos humanizados, puedo cambiarle un FAB, reconoce un epitopo, y otro FAB reconoce otro epitopo diferente. ¿Y eso qué ventajas me da? Imagínense que esta es una célula cancerosa y este es un linfocito T citotóxico, que la célula cancerosa la mantiene a raya, de hecho ni entra al nicho canceroso, y entonces con un anticuerpo biespecífico yo atraigo a la célula T citotóxica para que mate a la célula cancerosa o a la NK, a cualquier célula citotóxica. Entonces, para eso se usan los biespecíficos. Esos fueron a la par de los humanizados. Pero lo que se ha hecho hoy en día es que se usan los humanizados de fragmento FAB. El FAB es el bracito. Yo tomo este bracito, nada más este bracito, con el dominio constante 1, o sea, todo lo que está arriba de la región de la bisagra. Y el ligero con su constante del ligero, y se lo pego a una proteína para darle más peso. Entonces, un bracito con polietilenglicol y yo tengo el certolizumab. Sigue siendo un UMAB, un SUMAB, porque sigue siendo un humanizado, pero ya le quité todo esto
y nada más le pego una proteína que ha surgido, porque bien el polietilenglicol se pega a las membranas y entra ese anticuerpo cuando quiero que entre a la célula. El polietilenglicol, recuerden que fusiona, pero si yo lo pongo en una célula a una concentración disminuida, hace un hace un disturbio en la membrana, en los lípidos y penetra. Entonces, ese anticuerpo entra. Entonces, cuando yo quiero que se ataque desde adentro, vamos, uso los fragmentos FAB humanizados. O cuando lo quiero usar, la estructura del anticuerpo, pero no me interesa el dominio variable. Uso todo esto de un anticuerpo humano, pero en vez de dominios variables, en vez de que reconozcan un epitopo, le pongo un receptor para que reconozcan un ligando, otra cosa. Estos son los FC y GG1. El etanercept es el primero que surge. Estos dos, cetrolizumab y etanercept, se usan ya como fármaco, sobre todo para cáncer. ¿Sí? Entonces, aquí está el murino, el humanizado. Aquí está el etanercept, que ya dijimos que el etanercept no reconoce un antígeno, es un receptor pegado al resto de a la región constante de una molécula de anticuerpo. Y el certolizumab es un FAB pegado a un polietilenglicol. Ajá. ¿Hasta ahí vamos? No, todavía vamos más allá. Ajá. Fíjense, aquí están mi humanizado, ¿no? Los CDRs, bla, bla, bla. ¿Sí? Podemos tener FAB'2. ¿Cuándo usamos FAB'2? Cuando son de otras especies. Por ejemplo, lo que nos venden como suero antiveneno de serpiente o suero antiveneno de alacrán, ¿sí? Que es muy barato. A toda la gente que se va de camping siempre es bueno. Si se van a un lugar, un desierto o algo donde hay mucha serpiente o mucho alacrán por allá del norte, es muy bueno que en la mochila lleven un frasco de FAB'2 de suero de caballo antiveneno de alacrán o antiveneno de serpiente. Ajá. Y esas se compran siempre en el país. Si yo me voy a Brasil, me lo compro en Brasil. ¿Por qué? Porque allá en Brasil usaron las serpientes propias de las selvas brasileñas y aquí usamos las serpientes propias de las selvas o de los desiertos mexicanos. Y aquí se hace un suero múltiple con muchos venenos al mismo tiempo para que sirva para todos los venenos más abundantes de México. Entonces, eso lo puedo hacer. Nada más le pongo pepsina y eso ya lo hice. Eso no tiene mayor ciencia. Ajá. Lo que sí tiene ciencia fue estos. Esto es otro cambio que se le hizo, ¿no? Bueno, las regiones variables, que son los quiméricos, ¿no? Las regiones variables, dejando el resto, pero fíjense que este es un quimérico diferente. ¿Qué le falta a eso, chicos? O sea, aquí están las regiones variables y aquí está el CH2, el CH3 y aquí está mi región de la bisagra. ¿Qué le faltó? No sé, a ver, con esta de acá, ¿qué le falta? El BL. No escuché. ¿Las regiones variables? ¿La región qué? Hable más fuerte. Las regiones variables, ¿no? No, las variables sí están, son estas de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Esto sí está. ¿O las hipervariables? No, esas sí están dentro de las variables. ¿Qué falta de la molécula? A ver, vayan paso por paso, les borro otra vez. Esta con esta. ¿Qué falta? Aquí pónganle BL, BH, BL, BH. El CH1 y el CL. Correcto. Me falta de la cadena pesada del CH1 y de la cadena ligera el dominio constante. ¿Ok?
¿Por qué hacemos eso? Para darle menos, es más fácil de hacer. En biología molecular esto es más fácil de hacer. Eso dicen los biólogos moleculares. Esa molécula, ese anticuerpo, no le llamamos quimérico. ¿Por qué? Porque no está completa la molécula de anticuerpo. Entonces se le llama SC-FB-FC. O sea, nada más tengo los dominios variables, la fracción variable y la fracción FC. El resto me lo volé. Hay otros que dicen, a ver, si el dominio CH3 es el que se pega en los receptores, pues vamos a quitarle ese dominio. Así aparecieron los minibodies. No tienen dominio CH3, no tienen el último dominio constante de la IgG, no lo tienen. Esos son los minibodies. Y otros dijeron, pero ¿para qué complicarnos la vida? Vámonos nada más con los dominios variables, que esos son los que reconocen el epitopo. Entonces te venden un solo FAB, o que es un dominio variable de pesada y un dominio variable de ligera, o te venden los diabodies. Los diabodies son 2 dominios variables de pesada o 2 dominios variables de ligera. Esos son los diabodies y se usan como fármacos. Te pueden vender solamente de un dominio variable, un par, solamente un par, SCFB, solamente la fracción variable, pero de un bracito. Eso es un SCFB. O te pueden vender un solo, no un diabody, un solo dominio, un solo dominio. Un solo dominio variable, eso es un SD antibody o un anticuerpo SD. Todos hasta aquí generalmente provenimos de un ratón. Pero lo más moderno, que tiene como unos, ¿qué será? 5 años, 6 años, que aparecieron en Alemania, los afibodies. Los afibodies, miren los pesos moleculares. De 150 kilodaltons que pesa una IgG, un afibody pesa 6 kilodaltons. Un afibody ni siquiera es un anticuerpo como tal, es una partícula sintética que reconoce un epitopo y lo taponea, se le pone ahí como poste y no lo deja hacer su acción. Entonces, si es el epitopo que entra a un receptor, pues ya no se puede entrar a ese receptor. Entonces, los afibodies se han utilizado en imagenología, o sea, en microscopía, en resonancia, etcétera, en biotecnología, pero en biotecnología para bloquear, para detectar, para separar, etcétera, pero muy importantemente en terapia. Usados afibodies como fármacos, sobre todo en infecciones virales, en cánceres, también en infecciones bacterianas, como les decía. Los afibodies ¿lo puedo fusionar con un FC? Sí. ¿Puedo fusionarlos con toxinas bacterianas para que la toxina, la parte del afibody reconoce a la célula y la toxina entra y hace, por ejemplo, una célula cancerosa y la mata? ¿Puedo fusionarlo con una enzima? Si yo sé que adentro de la célula está el sustrato. O puedo usarlo para neutralizar partículas virales, o lo puedo usar pegándolo a nanopartículas o a liposomas, o para bloquear receptores, para bloquear interacciones con células, con otras proteínas o conjugados, para una enorme cantidad de cosas. Los afibodies son lo de hoy, pero es muy caro hacerlo, porque llegar a él es muy difícil. Necesitamos mucha bioinformática, primero dominar muy bien todos los programas, porque esto ya es todo sintético. Entonces yo necesito meterme a muchos programas para ir buscando cómo hacer una, y luego ya, ok, aquí está mi secuencia de proteínas, ahora vamos a hacer una secuencia de RNA mensajero. Y eso lo puedo meter en una célula y bórales a hacer, o me pongo simplemente a sintetizar esa secuencia, lo que me salga más barato.
pero son estructuras totalmente sintéticas, los afibodies. Entonces, bueno, hasta aquí los anticuerpos monoclonales. Ahí está un Vesubio, pintura muy famosa de Da Vinci, pero con la forma de un anticuerpo, de una IgG o de un ratoncito, ¿no? Hacer el cuerpo humano cuadrado con círculo en el mismo cuerpo humano. Entonces, hasta aquí este me lo regaló un estudiante, pues son los colores ese se supone que es un azul, son los colores de la bandera de mi país, y hasta aquí esta parte. Me sigo en estos últimos, dígame. Yo tenía una, duda. No, Sí. bueno, recuerda que nos había dicho que a veces en las partes genitales que no había anticuerpos, a veces puede haber anticuerpos y eso forma esterilidad. Bueno, produce esterilidad. No en los genitales, no. Las mujeres en su circulación sanguínea pueden tener anticuerpos antiespermatozoides. Y cuando en el coito hay microlaceración, o sea, cuando hay una posición sexual que causa microlaceraciones, ahí como causa microsalida de sangre, o sea, no se siente, lo malo que se siente es el placer del roce. Entonces ahí es donde llegan, en esas microgotitas de sangre llegan los anticuerpos y no dejan que el espermatozoide llegue y son causa de esterilidad conyugal. Y eso se puede como recuperar como recuperar con esos anticuerpos, como los que dijo que mataban los linfocitos T. ¿Como purificarlos? Ajá. O cómo se podría quitar eso, por así decirlo. Bueno, quitar a la mujer que tiene eso. Ajá, esterilidad, quitarle la esterilidad por los. Sí, esa es la causa de esterilidad. Antes muchos años no se podía, pero hoy en día ya. Y hay tratamientos de, cuando veamos hipersensibilidad, porque es la misma, inducción de tolerancia. Se toman la proteína, es la proteína más externa del espermatozoide, y se toma esa proteína y se le va dando dosis bajita, así, y así, le puedes otro más poquito, más alta, así, hasta que ya no haya linfocito B, inducimos tolerancia, y ya, deja de hacerlas. Es el mismo tratamiento que se le aplica a los pacientes con alergia, que los alergólogos le llaman vacuna, porque, bueno, realmente es una vacuna terapéutica, o sea, es algo que usamos, un antígeno usado como terapia. ¿Sí? Okay. Sí. Pues hoy en día sí se puede hacer. Tiene que buscar. Es que pensé que era con los anticuerpos, que a lo mejor tenía también los anticuerpos alguna función contra eso. No, los anticuerpos van a bloquear al espermatozoide, por eso hay esterilidad. Bueno, no, en los que acabamos de ver. Ya, como un afibody. Ajá, como una afibody, exactamente. Le sale más caro, es mucho más barato hacer una inducción de tolerancia. Ok, sí. Gracias, maestra. Bien. Entonces, el siguiente tema de los anticuerpos es un tema que ya debieron haber visto en el laboratorio, por eso me voy más rápido. La reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya vieron esto en el laboratorio? ¿Ya vieron precipitación? Contéstenme. ¿Ya vieron Auterloni, Mancini? No, Mancini no, No, todavía no. ¿Todavía no? Ok, vale. Entonces, ¿cuáles son las características? Aquí tengo un antígeno y ahora sí, vamos. Tengo un antígeno y el suero que reconoce a ese antígeno, ya dijimos, si es policlonal, tendrá montones de anticuerpos que reconocen diferentes partes. Los epitopos inmunodominantes serán los principales y pues todo el resto. ¿Cuáles son las características de la reacción antígeno-anticuerpo? R es su acrónimo, R. E de específica, R de rápida, R de reversible y E de espontánea. Ajá, R para que no se les olvide. La reacción antígeno-anticuerpo, ojo con eso, la reacción antígeno-anticuerpo es específica, es rápida, es reversible y es espontánea. Vamos a ver. Vamos a ver la primera, ¿no?
especificidad o específica. ¿Qué es la especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo? La capacidad que tiene el sitio activo, o sea, el paratopo o sitio activo del anticuerpo de ¡fum!, encontrar al epitopo, porque aquí tengo yo mi proteína, pero pues aquí están todos los anticuerpos babeando y la rapidez contra que ese anticuerpo se encuentra con el epitopo. Incluso empieza a moverse. ¿Dónde está? ¿Dónde está? École, aquí está. Esa capacidad, eso es la especificidad. Hay anticuerpos que son súper lentos. Hay antígenos que también hacen que el anticuerpo sea súper lento. Ahora, la capacidad que tienen todos estos anticuerpos de rápidamente darnos, por ejemplo, cuando el antígeno es soluble, es muy específico. La capacidad es súper específica, pero es lenta. Y si el antígeno es particulado, es muy específico también y lo vemos más rápido. Una precipitación me tarda horas, una aglutinación tarda minutos. Y minutos estoy hablando de 2 minutos. Y el otro estoy hablando de 18 o 24 horas, a menos que le aplique corriente eléctrica y lo podemos tener en 40 minutos. Entonces, la capacidad que tiene para pegarse a su epitopo y nada más al suyo, ¿ok? Esa es la especificidad. La rapidez, que les decía, esta unión ocurre, la veamos o no, aunque sea precipitado o sea aglutinado, les dije, la aglutinación la vemos en 2 minutos. La precipitación la vemos, pongámosles 24 horas. Bueno, pongámosle 2 horas si quieren, el tiempo que ustedes quieran, pero ya en horas. La vemos, pero si yo tuviera una visión molecular, ambas reacciones ocurren al mismo tiempo. Es decir, ambas son milisegundos lo que tarda un anticuerpo en reconocer su epitopo. Ah, caray, y entonces, ¿por qué uno lo veo en 2 minutos y el otro en horas? Porque vienen las otras cosas. Esta reacción de antígeno y anticuerpo solo depende de la fusión, de dónde se encuentra, de la difusión que tienen para que choquen y choquen hasta que chocan así. Primero chocan por acá, no, pum, ya, ahí está. Y eso es en milisegundos. No la vemos, obviamente, eso no lo vemos. Para las condiciones de reacción, en esta parte, en esos milisegundos, la temperatura, el pH y la fuerza iónica deben estar constantes. ¿Cómo lo medimos? Eso es tan rápido. ¿Cómo lo medimos? Se hace un flujo estacionario a temperaturas muy bajas, porque a temperaturas muy bajas, pues las moléculas se hacen lentas, entonces ahí va hasta que se pega. Entonces te da tiempo a estudiarlo, ¿ok? Entonces esa es la rapidez. Reversibilidad. Ay, vamos a arreglarlo de una vez. La podemos utilizar, podemos decir, espérenme. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde están ustedes? Aquí están ustedes. Ay. Aquí está. Es que como cambié, no sé, como junté, se me cambia. Podemos aplicar
la ley de acción de masas. O sea, si podemos, nosotros sabemos si lo usamos cuando yo tomo sodio, más cloruro, me da cloruro de sodio, ¿no? Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, o NaOH más HCl, me da cloruro de sodio más agua, ¿no? Esa es la reacción, una base con un ácido me da una sal. Entonces, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico me dan cloruro de sodio. Pues, si yo tomo eso, es decir, si mi antígeno es un reactante y el anticuerpo es el otro reactante, el resultado es un compuesto que se llama antígeno-anticuerpo, o sea, están reaccionando. Voy a tener una constante de asociación y una constante de disociación. Y estas dos debo llegar a tener una constante de equilibrio, ¿no? En donde yo relaciono las dos constantes y esta reacción, como es reversible, en un momento unos anticuerpos van a estar despegados, otros anticuerpos van a estar asociados. Pero en el balance voy a tener la gran mayoría, o sea, en un momento determinado, suficientes anticuerpos pegados para que se forme la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo estudio la reversibilidad del antígeno-anticuerpo? Por cromatografía de afinidad con aptenos, rompemos la unión antígeno-anticuerpo cambiando la concentración de sales o cambiando el pH o poniéndole detergentes o poniéndole más antígeno para que se desprenda por exceso o más anticuerpo para que se desprenda por exceso de uno de los reactantes. ¿Okay? Así probamos, porque se mantiene, ocurre lo mismo que cualquier reacción reversible. Y finalmente es espontánea. Dale con este otra vez. Bueno, hagan de cuenta que es espontánea. Quiere decir que no requiere catalizadores, o sea, esta reacción no requiere de catalizadores y no requiere de energía. Y ustedes no lo han hecho en el laboratorio por lo visto, pero cuando ustedes pongan antígeno y anticuerpo, una gotita de uno y una gotita del otro, nada más mezclan y ya. O lo ponen en un capilar, le hacen así y ya ahí van a ver el precipitado. O sea, no necesitan nada. A veces, y solo a veces, ya le explicarán en el laboratorio, los ponemos sobre una lámpara para darles un poquito de calor, porque sí hay una temperatura óptima. Y la temperatura óptima es la del interior de nuestro cuerpo. O sea, la gran mayoría de las reacciones antígeno-anticuerpo, pues sí son una temperatura óptima. Entonces, esta es la reacción antígeno-anticuerpo. No requiere ni de catalizadores ni de energía. Pero con todo esto yo puedo aplicar la ley de acción de masas, les decía, y puedo tener una constante de equilibrio que me relaciona las dos constantes, la de asociación y la de disociación. Constante sobre constante, constante de asociación sobre constante de disociación, eso me da constante de equilibrio. Y esto es igual a la concentración del producto sobre la concentración de los reactantes. Esto es una regla de la ley de acción de masas. Entonces, con esto, Michael Heidelberger se dedicó a hacer toda la parte matemática que hasta aquí le vamos a dejar realmente. ¿Hasta dónde yo puedo tener? ¿Cuánto puedo subir la concentración del antígeno? Y vean que no usamos antígeno completo, sino que uso un apteno, porque un apteno es un epitopo. Entonces, estos estudios se han hecho más con aptenos que con antígenos, que puedo tener 5, 10, 20, 30 epitopos. Entonces, ¿cuánto más puedo yo subir la concentración de apteno y de anticuerpo para tener una gran cantidad de reacción antígeno-anticuerpo? Se dieron cuenta que, como muchas de las reacciones químicas, se llega a un equilibrio dinámico. Y por más que yo suba la concentración de antígenos, en este caso de apteno o de anticuerpo, ya no tengo más, se satura el sistema, ya no tengo más reacción, ya no tengo más producto. ¿Ok? Entonces hay un equilibrio dinámico. Y entonces estas características pues se aplican lo que aprendimos en fisicoquímica.
la delta G igual a menos nRT por logaritmo natural de la constante de equilibrio en kilocalorías por mol, pues eso me da el cambio de energía libre que yo voy a tener para saber si una reacción es espontánea o no. El delta G me siga dando, cuando yo le meto todos los valores, si el delta G me sigue dando negativo, que es lo que ocurre, eso me da, dice, me ratifica que la reacción antígeno-anticuerpo es espontánea. La N siempre es 1 porque es un apteno, solo tiene un sitio de unión. Ajá. La R es constante, la constante de los gases. La T es la temperatura en grados Kelvin del cero absoluto, que es la temperatura centígrado 25 grados, que es el ambiente, más 273. Y la constante de equilibrio es la constante de afinidad en el equilibrio. Ahí es logaritmo de 10, esto es 2.303 por el logaritmo base 10 de la constante de equilibrio, que me dé la reacción en cuestión. Entonces, si es un valor negativo, indica que hay entre más grande es el valor numérico y el signo negativo, quiere decir que esos anticuerpos son de muy alta afinidad y por eso la reacción antígeno-anticuerpo es súper, con un cambio de energía libre grande, con un número grande y súper espontáneo. Y finalmente, no, ya aquí me paro porque ya lo descubrimos acá. Déjenme. Logaritmo en base 10 de la constante de equilibrio. Y acá es constante de equilibrio. Fue el otro error que le vi. Miren cuántos errores. Ajá. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir viendo las características de la reacción antígeno-anticuerpo y vamos a ver esta primera etapa de la reacción que no vemos porque ocurre tan rápido y ocurre de manera molecular que no la vemos. Y la segunda etapa de la reacción, que esa sí la vemos, ¿no? Ese es el precipitado, si el antígeno es soluble, o el aglutinado, si el antígeno es particulado. Ajá. Entonces, la primera etapa de la reacción, yo no la veo. No la veo. Yo veo hasta la segunda etapa de la reacción. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, yo no sé qué práctica tienen hoy de laboratorio. Ni Hoy, saben. la sección grande tenemos examen. ¿Y la sección pequeña no siguen el mismo calendario? No, la verdad no tengo idea, profesor. Ok. ¿Qué precipitaciones? Precipitación ya, ¿verdad? A ver, no sé qué haya